Una singularidad se dice que es esencial. Lo primero que tenemos que decir es que cuando estamos trabajando con una singularidad, la función no está definida en ese punto, ¿sí? En este caso, mi A no pertenece al dominio de esta función. Y lo siguiente es que la función se dice que tiene una singularidad esencial cuando no ocurre lo siguiente. Entonces, cuando yo estudio el comportamiento del límite de esta función, cuando se acerca al punto A, este límite puede existir. En ese caso se dice que la función tiene una singularidad removible, o podría ser infinito. En ese caso estamos diciendo que la función tiene un polo. Si eso no ocurre, entonces la función va a tener una singularidad esencial en este punto A. ¿Qué es lo que estamos diciendo acá? Este teorema, más conocido como el teorema de Calzolati-Ballestras, lo que nos está diciendo es que cuando nosotros tomemos un entorno de este punto A, ese entorno es el que estamos llamando A0 delta. Eso significa que estoy tomando acá una distancia delta, estoy tomando una cierta vecindad de ese punto, que lo único que hace es no considerar este punto A. Cuando yo estudio la imagen de esta función, ¿sí? Esa barra que está ahí lo que me está hablando es la densidad, es decir, estoy tomando casi todos los puntos acá en C. ¿Sí? Entonces, ¿a qué me refiero con casi todos esos puntos? Eso es lo que se llama ser denso. Entonces, ¿qué significa ser denso? Que si yo me tomo un punto C aquí cualquiera y me tomo un cierto entorno de este punto C, o sea, una vecindad de radio epsilon, lo que va a estar pasando es que yo siempre aquí adentro voy a ser capaz de encontrar un punto que proviene de alguien que está aquí adentro. O sea, alguien cerca de la A va a estar cerca de este punto C. Eso significa ser denso. Entonces, en matemática, nosotros acostumbramos a dar ciertas demostraciones por absurdo. Y entonces, ¿a qué se refiere una demostración por absurdo? Entonces vamos a negar esta afirmación. Y negar esta afirmación significa que vamos a estar diciendo que vamos a tener un punto C, vamos a tener un cierto epsilon positivo donde no se cumple esta condición. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo tomo cualquier elemento Z dentro de este anillo y estudio si está cerca o no cerca del C, lo que va a estar pasando es que va a estar siempre lejos de ese C, o sea, va a estar fuera de este entorno, ¿ya? Y esto va a estar ocurriendo para todo Z al interior de ese conjunto, que es lo que estamos haciendo, es denotarlo por A de anillo. 0 es porque solo no estamos considerando el A, y radio delta, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa si ocurre esta condición? Entonces podemos darnos cuenta que cuando estudiamos el límite de esta expresión, ¿sí? A medida que el Z se acerque a la, esta expresión que está acá abajo se está yendo a 0. Y por el hecho de que esto está siendo grande, esta expresión lo que está pasando es que me está dando infinito. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que esta función, que corresponde a ser f de z menos c, tiene un polo en este punto A. Entonces, el hecho de que esta función tenga un polo en este punto A, lo que nos permite es ver que la función f en general va a tener un polo en realidad en el punto A, y eso contradeciría el hecho de que es una singularidad esencial, ¿sí? ¿Y cómo vamos a demostrar eso? Entonces nosotros ahora vamos a suponer que la función f de z menos c, por esta condición, tiene un polo en el punto A, y entonces vamos a asumir que el polo tiene orden m, ¿sí? Tiene un polo en A y tiene orden m. ¿Ya? Y entonces ahora, por ese hecho, ¿qué es lo que podemos hacer? Podemos ver qué ocurre con la función f de z
por z menos a la m más 1. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que ocurre con esta función? Entonces nosotros acá podemos hacer desigualdad triangular, que es un clásico, ¿sí? Y entonces, ¿qué es lo que va a estar ocurriendo? Que esto va a ser menor o igual que f de z menos c por z menos a la m más 1 más un c, ¿sí? Aquí en módulo, ahí es donde estamos aplicando la desigualdad triangular y estamos multiplicando solamente por z menos a la m más 1, ¿ya? Y entonces, ¿por qué estoy haciendo este juego? Porque cuando yo hago este juego, me doy cuenta que a medida que el z tiende a la, esta expresión que está acá, porque el c está fijo, se está yendo a 0. Y esta expresión que está acá también se va a 0 por el hecho de asumir que la función f de z menos c tiene un polo de orden m. Y en conclusión, esta expresión que está aquí se estaría yendo a 0. Y entonces, ¿qué es lo que va a estar pasando? Que la función f nos diría que tiene un polo de orden a, de orden m más 1 en el punto A, y eso entraría en contradicción con nuestra hipótesis que dice que tiene una singularidad esencial.